en el Claro. link del Ah, panel. claro. Pero la verdad que me resulta un poquito extraño verlo de nuevo. No extraño, sino interesante, va. La verdad que me motiva un poco bastante. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y que estén laburando todavía con el programa, me parece fantástico. ¿Viste? Sí, a todos nos parece fantástico. Casi increíble. Muchos años, 20, ¿cuántos? 20, Ahora que no sé, empezó el programa, 25, no se perdí la cuenta, pero son más de 92, 20. Del ¿no? 92. 92. No, Claro, chicos. Van a sí. ser... O sea, no, muchos más. Muchos 30. más, Cecilia. Claro, Y 30 el año años. que viene van a ser 30 años de que Ay, empezó el no, programa qué horror. y un poquito menos desde que está constituido Ah, por No, del el 92 al 27, Consejo. yo ya tenía 3 años. Yo casi. no, pero se constituyó en el 95. Ahora estoy... Sí, en el Están viniendo 95 los con 95. resolución del Consejo Directivo, pero Por desde eso. el 92 que con el tema Kohler empezamos. Pero Sí, bueno, sí, no pero adelantemos tanto, no spoilemos la reunión. Ah, es verdad que eso lo tiene que contar Hugo. Éramos tan pobres que si ¿Y será que Clarita va a llegar? Y si no, si querés, vamos arrancando, ¿no? Que se equivocó. Total, Yo- Clarita ya yo- lo conoce, Hugo. Habíamos quedado que yo haga una pequeña presentación breve, lo más breve posible para no sacar tiempo en esas cosas, porque por ahí hay algunos que tal vez no conozcan al doctor Hugo Trinchero, que es nuestro invitado de hoy. Clarita lo conoce, así que podemos... Sí, no, igual avanzar. me está diciendo que cualquier cosa lo grabe a Trinchero hablando, así que... Estamos grabando, decirle que estamos grabando, que después se lo pasamos. Bueno. Y después lo vamos a compartir a todos. Hoy estrenamos la grabación. Bueno, entonces, Arranquemos. para quien no lo conozca a Hugo, o para quien no sepa por ahí lo que uno piensa o ve en Hugo, me gustaría decir algunas cosas. Bueno, Hugo Trinchero, como todos saben, doctor, antropólogo, doctor de la Universidad de Buenos Aires, inició sus estudios en antropología en Suecia, en el exilio. Estuvo en México. Tal vez de esas experiencias, sobre todo la de México, Hugo tiene y tuvo siempre un perfil muy marcado hacia la extensión universitaria. Ese espacio tan importante para nosotros de la universidad, sobre todo la universidad pública, y tan venido al menos siempre. Hugo trabajó muchos años desde la llegada a Argentina con el retorno a la democracia en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Fue en el 94 que concursó y entró como titular de Sistemática 2 y todos estos años estuvo ejerciendo ese lugar de trabajo. No, en el 86. En el 86, perdón. En el 84 llegaste a Argentina. No, llegué en el 85 justamente para concursar. Para concursar. Y bueno, Hugo también por 2 periodos fue decano y un periodo vicedecano de nuestra facultad. En esa experiencia de gestión, él volcó todas sus
inquietudes y sus iniciativas con respecto a la extensión universitaria, que debo decir que en un punto importante se inició con este programa nuestro que hoy presenta el seminario que estamos dictando. Hugo trabajó sobre pueblos originarios durante muchísimos años. Los años de gestión creo que lo apartaron un poco de algunos trabajos en territorio, si bien mantuvo mucha vinculación. Y me parece que también durante esos años de gestión hubo, esto creo que es así, también se vinculó a otros espacios como el caso de empresas recuperadas, como trabajos barriales en la zona sur de la capital, pero siempre con la mira puesta en el tema de la extensión universitaria. Entonces, Hugo es como el hacedor de este espacio. Hugo es un amigo de muchísimos años y creo que una persona muy importante para lo que ha sido toda la transformación de la extensión universitaria en filosofía y letras y en la UBA. Creo que ha tenido su impronta un valor extraordinario en todas las actividades nuestras. En una época en donde la extensión universitaria verdaderamente hizo una transformación importante. Ya nos contará él cómo fue impulsando y cómo fue sumándose a esas transformaciones, incluso desde la gestión. Entonces yo quiero pedirles a todos que sepamos aprovechar esta visita. Que sepamos aprovechar en el sentido de, no solo de escuchar las cosas interesantes que seguramente Hugo nos va a contar, sino en el sentido de poder dialogar con él, de poder preguntarle. Es una persona con una trayectoria muy importante en el ámbito que nos encuentra en este seminario y sería más que bueno tener un buen diálogo con él. Quiero agradecerle en nombre de todos nosotros a Hugo que esté hoy aquí y seguro va a ser riquísimo para todos poder escucharlo. Muchísimas cosas se quedaron en el tintero, muchísimas cosas. Es muy larga la trayectoria de Trinchero. Por ahí lo que estoy haciendo es una presentación más sensible que un currículum, porque los currículums de Trinchero, me acuerdo cuando había que presentar algo y pedíamos el currículum a Trinchero, nos presentaba una especie de bibliorato. Es una cosa espantosamente larga con la que no los voy a aburrir, pero sepan y tengan en cuenta que estamos ante una persona especial, especial para la actividad de extensión y especial para todos nosotros. Gracias, Hugo, por estar aquí. Bueno, con esa presentación, che, todo colorado. Yo soy negro, así que es difícil, pero me pongo, ¿verdad? Mirá, para tu suerte, hace como ya 8 o 9 años que ya no puse una palabra más en el currículum. Ya lo cerré, digamos. Y sí, bueno, pero cuando uno está en carrera, el currículum, viste, es la carta de presentación y tenés que meter todo lo que haces. Pero claro, entonces se hace largo. Sí, es verdad. Sí, a ver, pensando, bueno, de la presentación de Juan también yo tengo que decir algo, porque Juan es parte del inicio del programa también, es muy importante. Te recuerdo, cuando él hablaba recién, me estaba acordándome en el calor del colectivo que iba allá al 55, pleno verano, julio, junio, según, viste que dicen que los antropólogos usan las vacaciones de invierno para hacer trabajo de campo. Bueno, nosotros no éramos la excepción también. Me acuerdo que analizábamos muchas cuestiones con una botella de ginebra caliente en ese colectivo. Nos agarramos unas mamudas terribles y ahí inventamos todos los mundos que se puedan imaginar.
Juan me hace acordar mucho de esos viajes por allá, el viaje antropológico. Y de la botella de Ginebra, por lo que escucho. ¿Eh? Y de la botella de Ginebra. Y de la botella de Ginebra. Perdón. Ay, eran otras épocas. No podía darse esos malos lujos. Y no, a todos ustedes, compañeros que han aportado al programa, son parte de esta historia, sin lugar a dudas, ¿no? Pensando un poco en cómo encarar esto, y sobre todo porque habían puesto ese texto, Compromiso y Distanciamiento, que es un texto que intenta retomar esas categorías y un libro, quiero recuperar acá el texto. Lo tengo acá. Porque yo no lo tengo, le dije a Juan que me lo mande, yo no lo encuentro, porque tengo toda la parte bibliográfica metida en cajas y en cajones de manzana ya en Catamarca. Y no tengo armada la biblioteca, digamos. Yo hoy en día uno casi no usa la biblioteca, yo por lo menos me meto mucho por internet. La biblioteca es más que nada algo así como decorativo, ¿no? Todavía no me puse a decorar, así que entonces están ahí guardados en cajones de manzana. Retomar a Norberto Díaz en esa época significó un debate en torno a quiero contextualizar un poco ese texto para arrancar, ¿no? Significó intentar un debate con la etnografía posmoderna de esa época, o llamada posmoderna de esa época, que hablaba de polifonías, de que el trabajo del etnógrafo era un trabajo autoritario, en el sentido que trataba de resumir en su voz la voz de los otros, y toda esa discusión que había allí, que tenía algún nivel de sentido, pero que se iba por el ninguneo de la problemática central, que es el por qué uno hace antropología, el por qué uno se pone a desarrollar determinada actividad en un campo como es de la antropología, la etnografía. Y bueno, y Norberto Díaz, en ese debate sobre compromiso y distanciamiento, que recupera de alguna manera ese viejo debate también en Lucien Goldman y Lukács sobre también el compromiso del historiador, ¿no? Las categorías, y el compromiso y el distanciamiento de las ciencias sociales. Bueno, todo un debate que tal vez desde los 60, 70, que se hizo mucho ese debate para ubicarnos en el sentido de la práctica de las ciencias sociales, ¿no? Y de alguna manera también sirvió de contexto para pensar el trabajo de memoria en la región, con el compañero Laureano Segovia, que en paz descanse, y que pudimos hacer ese libro interesantísimo, único, me parece a mí, ese objeto raro, extraño para la academia, que se llama Memoria Crítica, que es el libro de Laureano. Primera vez que un wichí, en este caso Laureano, publica en una editorial de la universidad, y no lo hace de la mano de nadie, sino de su propio trabajo, al cual ayudamos a generar, a desarrollar, pero era su trabajo y del cual él se sentía muy orgulloso. Y, a ver,
también ese texto penetra sobre la cuestión de la subjetividad, de cuál es la unidad de análisis del trabajo antropológico de cualquier ciencia social, una crítica al atomismo, ¿no es cierto?, a esta cuestión de que el objeto para los liberales y para los para muchos antropólogos, no pocos, la subjetividad y el objeto subjetivo está dado por la suma, digamos, de expresiones de los entrevistados, digamos, ¿no? Esta cuestión de la sumatoria, ¿no? Como una suma de experiencias hacen al objeto etnográfico, y esa suma de experiencias obviamente son contradictorias, conflictivas, porque no todos tenemos las mismas experiencias. Pero si nos quedamos en ese nivel tan de la inmediatez de la cosa, en el trabajo etnográfico, bueno, seguramente vas a encontrar múltiples voces. Esas múltiples voces hablan de que pueden hablar de una heterogeneidad como en toda situación, donde participan distintas personas. De lo que no se está hablando es el sujeto colectivo, del sujeto real que hace historia, porque la historia no la hacemos las personas, sino las hacen los sujetos sociales. Y ese es el primer punto a discutir, ¿no? ¿Qué es el sujeto social del que estamos hablando? En este caso, estamos hablando de un sujeto social negado por la historia argentina, no por casualidad, ¿no? Los pueblos originarios negados o recontravisibilizados, para decirlo de alguna manera, ¿no? Invisibilizados o recontravisibilizados. Yo les puedo decir que si hay algo de conclusión que uno puede sacar en el trabajo etnográfico de los pueblos originarios en Argentina, es que lo que reapareció como algo patético de la mano de la muerte del abuelo, ¿no?, de la muerte de los compañeros mapuche y de la mano de una nefasta como esta mujer, la ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, que no es una novedad, que eso tiene un anclaje muy profundo en la historia de la vinculación del Estado autoritario argentino, de la construcción autoritaria del Estado argentino, desde sus orígenes. Entonces, trabajar con los pueblos originarios es atravesar esa historia, ¿no?, de invisibilización o recontravisibilización estigmatizada, digamos, ¿no? Las dos cosas se hablan entre sí. Las dos cosas tienen que ver con cómo desde el poder se construye un sujeto, en este caso la población indígena en Argentina. Y bueno, para también hablar de, perdón, fue la imagen. Ahí está. A mí me interesa que compartamos, si bien, como le decía Juan, es un poco hablar de uno mismo, pero es hablar del programa. El por qué uno se metió, y en mi caso particular, a la vuelta del exilio, en el retorno al país, después de retornar al país y tener que concursar con un habeas corpus en la Universidad de Buenos Aires, porque no podía volver, en plena democracia. ¿Por qué meternos a trabajar en comunidades indígenas del Chaco? Y del Chaco en particular, ¿no?, del Chaco centro-occidental. La verdad que no fue una decisión arbitraria, no fue porque faltaba investigar algo, sino porque había sido tal vez demasiado investigado por la antropología y que había que hacer una revisita a todo eso, porque justamente lo más extraño de todo
el mayor extrañamiento antropológico que yo tenía para ello era que habían sido trabajados y visitados y etnografiados en plena dictadura. Y mi pregunta era, joder, qué interesante, ¿por qué la dictadura se preocupó tanto por visitar, reconstruir y tal vez, sí, y diseñar un dispositivo de reconocimiento de la subjetividad de los pueblos originarios del Chaco? No solamente del Chaco argentino, sobre todo del Chaco argentino, paraguayo y boliviano, es decir, de todo el gran Chaco Hualamba. Sí. Y esa pregunta es la que me orientó a mí fuertemente, porque yo venía trabajando en temas de memoria en México con comunidades otomí y con comunidades del norte de la Sierra de Puebla, que eran comunidades indígenas cafetaleras, y que junto con otros antropólogos mexicanos trabajábamos allí la cuestión de la memoria y cómo era la historia de que comunidades indígenas se pudieron transformar en cooperativas cafetaleras. Era toda una cuestión muy interesante también allí. Entonces, al principio me interesé desde ese lugar un poco ingenuo. Yo quería volver al país y como antropólogo quería hacer algo en ese sentido, con la memoria. Y decía, bueno, me empecé a investigar, a trabajar un poquito desde allá, qué era lo que se estaba trabajando en el tema de memoria, más allá, obviamente, de todo lo que fue el dispositivo de madres y el trabajo por la memoria por los desaparecidos en la dictadura. Empecé a ver qué había sobre la cuestión indígena, porque yo sí tenía la idea fuerte de que en Argentina habían sido invisibilizados, ¿no? En la Argentina no hay indios, como decía, se reiteraba en la época de Menem, ¿no? Que en Argentina somos un crisol de razas, ¿sí? Como dicen la Constitución del 53, y que en ese crisol de razas todas identidades se amalgaman. Las identidades se dejan en los barcos, ¿eh? Y los indígenas no existen porque fueron exterminados. Un proceso de exterminio que también le habla mucho a la historiografía, ¿no? A mí también otra cosa que siempre me llamó la atención es cómo la historiografía más fuerte, la más oficialista, siempre se dedicó, y sobre todo fíjense en Filo, los historiadores se han dedicado muy fuertemente a la historia colonial. Era su métier más importante, la historia colonial. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué tanto énfasis en esto? Bueno, el argumento de los historiadores, un argumento bastante naif desde el punto de vista epistemológico, es que el distanciamiento, la distancia del hecho colonial nos permite ser más objetivos. Por lo tanto, y tal vez también con el afán de contrastar lo colonial o integrarlo al proceso mismo de formación del Estado Nacional. Pero lo colonial se transformó casi en una obsesión de la historiografía argentina. Quiero hablar de eso porque se habla con la antropología, ¿no? Fíjense que el sentido del énfasis puesto en los hechos coloniales por parte de la historiografía, incluso compañeros hasta marxistas, digo, compañeros con una perspectiva crítica, también entraban en esa construcción del objeto. Por eso para mí objetividad es cómo se construye el objeto. No hay nada, no tiene nada que ver con neutralidad valorativa, ni con
es cómo una disciplina construye un objeto y cuál es el sentido de esa construcción. Bueno, a mí me interesó ver también eso, cómo la historia y la historiografía construyeron el objeto, el hecho colonial como un objeto, y al cual le atribuyeron el genocidio indígena. Y para mí, la razón de esto, profunda, consciente o inconscientemente, es otro tema, es la negación del proceso genocida en la modernidad argentina y atribuírselo al hecho colonial. Entonces, ahí hay un juego, porque donde uno enfatiza determinada cosa, la parte y el todo, ¿no? Como decía Hegel, cuando uno pone el todo en la parte, niega gran parte del todo, ¿no? Para decirlo metafóricamente, así, con un juego de palabras. Cuando uno pone tanto énfasis en el hecho colonial, es porque está negando o atribuyéndole todo a esa cosa, ¿no? Y eso me parece un hecho no menor, porque fíjense que en la época de la dictadura hubo congresos de historia donde se vanagloriaban mucho las campañas al desierto, ¿no? Y se hacían congresos sobre las gestas, mal llamadas gestas obviamente, pero las campañas al desierto, y en las cuales, si uno ve los papers, los trabajos que ahí se presentaban, tenían mucho que ver con esta cosa, de ir hacia el hecho colonial y el hablar de la construcción del Estado moderno, ya en un momento donde las campañas fueron como el resto, la cola de la colonia, digamos, ¿no? Como algo que fue lo último que era necesario hacer, una necesariedad. Y hablar de la antropología y de la historia en esos términos, en esos contrastes, me parece importante, porque justamente en ese mismo momento en que se hacían elogios de las campañas al desierto como forma fundamental para la construcción del Estado, un Estado que necesitaba ocupar territorios para integrarlos al mundo moderno, comillas, todo, ¿no? Para que la Argentina pueda producir bienes salariales baratos, toda esa historia. Al mismo tiempo, la antropología estaba recuperando a su manera, ahí está la clave de la cuestión, la subjetividad del exterminado, ¿no? Del indio. Eso es muy fuerte si uno lo mira así, en esos términos de contraste, de construcción del objeto. Por eso me interesó mucho ir, yo estaba alucinado, no podía entender que haya una reconstrucción de la subjetividad. Hoy vemos de qué manera, todo lo demás, ¿no? Pero de interesarse en la antropología, había mucha plata invertida en eso. CONICET estaba dominado por esta gente. Eran dineros y dineros y dineros que se iba en campañas y campañas, y todo lo que se hablaba de antropología en la facultad, en Sofía Letras, y en La Plata, y en Tucumán, era de este tipo de prácticas, de qué eran los descubrimientos que hacían estos mal llamados fenomenólogos, ¿no? Que estaban recuperando la subjetividad indígena, algo así como los restos de sectores sociales que eran como relictos del pasado, ¿no? Que ya estaban en vías de extinción. De hecho, ya desde la misma formación del Estado Nacional se decía que los grupos indígenas eran de extinción, ¿no? Es más, José Ingenieros, carácter de socialista, llegó a decir que lo único que le queda a los pueblos indígenas en Argentina es una dulce extinción.
¿no? Dulce extinción. Palabras textuales de no sé qué era, ¿no? Para ver cómo la clase dominante, de izquierda, de derecha o del centro, de lo que sea, miraba al indio como algo que ya estaba perimido, que ya no existía más, que era parte del hecho colonial y que lo terminó de definir la modernidad por la ocupación del Estado, ¿sí? Y la ocupación de los territorios. Pero todo eso, toda esa construcción, digamos, a mí me llamó mucho la atención, como digo, con total honestidad, por eso me motivó mucho ir al Chaco. Aparte que yo viví medio un nuevo exilio ahí, porque después de los primeros años democráticos que yo vine, estaba feliz, qué sé yo, que la recuperación de la democracia, qué sé yo, las madres y las movilizaciones, qué sé yo, después de Alfonsín, vino Menem y se pudrió todo, digamos. Yo me exilié de nuevo en el Chaco, porque no podía soportar haberme vuelto y quedarme en este país y estar en la universidad y todo, pero soportando el nivel digamos, de traición y de venta de todo el patrimonio político-cultural de la Argentina en poco tiempo, ¿no? Para mí el Chaco también significó una especie de exilio, voy a decirlo, porque fue un poquito así, de nuevo exilio, interno esta vez. Pero yo estaba con esa cosa de angustia, ¿no? ¿Por qué esa recuperación de los relatos, de las narrativas, algo tan interesante, tan fuerte para cualquier pueblo como son sus memorias, sus narrativas, sus mitos, cuentos, leyendas, como quieran llamarlo? Y ahí está. Si la historiografía ponía la frontera con el indio en lo colonial, o sea, los indios son sujetos del sistema colonial. Para la antropología, los indios están fuera de la frontera de la modernidad porque, yo lo escribí varias veces, porque construyen una mirada del mundo, ellos decían el horizonte mítico, en un mundo que está fuera de toda inteligibilidad racional, fuera de toda racionalidad moderna. Son lo irracional en la cultura. De hecho, hay un libro, Pajé la Raya, un supuestamente epidemiólogo, un chanta, sinceramente, que tiene 2 tomos escritos que se llaman Lo irracional en la cultura, y lo irracional en la cultura no es otra cosa que todas las patologías que uno puede ver en la subjetividad indígena recuperada por esta etnología. Muy interesante todo eso, cómo también la cuestión de salud y enfermedad se juega ahí en esos criterios de exclusión absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que no son inteligibles dentro de la racionalidad de la modernidad, que no son parte del pacto constituyente de la modernidad. De hecho, en los pactos preexistentes que reconoce la primera constitución, los indios no entran en ningún pacto. Paradójicamente, tenían muchos más pactos los indígenas en el norte, sobre todo, y también un poco en el sur, con las entradas coloniales, que no fueron reconocidos después por la nueva constitución. Los únicos pactos preexistentes son con los caudillos del interior, las provincias que fueron reconocidas como tales en la modernidad argentina tienen que ver con los pactos preexistentes con los caudillos, pero todo lo demás eran los territorios nacionales que eran habitados por restos de indígenas a los cuales no se les reconocía ningún derecho territorial, ningún pacto preexistente. Así arranca la modernidad argentina. Es decir, la modernidad en nuestro país es de la negación absoluta de la existencia del indio. De hecho, hasta hoy sigue siendo eso, más allá que existe una constitución reformada, las políticas de reconocimiento, pero son políticas de reconocimiento, desde mi punto de vista, superestructuralistas, es decir, son políticas de reconocimiento en los papeles, pero a la hora de los bifes, a la hora de los territorios,
pasan a ser extranjeros, como en toda la historia y la genealogía histórica argentina. Entonces ahí tenemos un problema, y por eso este programa, ¿no? Y relatando así medio a los ponchazos, pero por eso este programa, por eso me parece que este programa arranca tratando de escribir algo a contrapelo de todo esto, de hacer algo a contrapelo de todo esto, como fue en esas épocas, tratar de armar estas historias y memorias escritas por los propios, y donde ahí no hay ninguna cosa irracional ni nada por el estilo, sino historias verdaderas, practicadas por las personas, donde hablan de sus necesidades, de sus intereses, de sus exclusiones, de su vida cotidiana, como cualquiera de nosotros. A veces los antropólogos caemos, digamos, en la tentación del exotismo por eso. Como nuestro objeto de estudio fue siempre la construcción de lo exótico, si no construimos algo exótico y vemos al otro en esa exoticidad, no hacemos antropología. Y eso nos lleva a veces por caminos terribles, difíciles, pienso yo. Pero nosotros partimos de que el otro somos nosotros, como dice el título de la revista, entonces ahí cambia la perspectiva, ¿no? Cambia la mirada, cambia la construcción del objeto, cambia todo, ¿parece? Y ese es un punto de avance crítico. Obviamente que cuando arrancó todo esto, la universidad venía con sus prácticas extensionistas tradicionales. La extensión universitaria fue parte de la reforma del 18, como una idea de que aquellos que llegaban a la universidad tenían que devolver algo a la sociedad que les había permitido llegar a la universidad, ¿no? Y bueno, entonces era una especie como, bueno, hacer algo por la sociedad que nos permitió llegar a la universidad. Era como una especie de dádiva o una cosa de un gesto, una actitud, y no algo central en la construcción del conocimiento de la universidad. Porque la universidad se piensa así, digamos, ¿no? La universidad es el concepto mismo de universidad es universidad, el verso de uno solo, el saber único, que es universal y uno. Por eso hoy hablamos un poquito más de pluriversidades, multiversidades, en el sentido de que los saberes no están solamente en un solo lugar, la ciencia no está en una estructura ligada al modelo positivista, única, de la verdad férrea, de la verdad no revelada, pero sí construida en un solo lugar. Entonces, la extensión, al generar un lazo con el afuera, digámoslo así, introduce en la universidad algunos cuestionamientos, fue introduciendo algunas preguntas, problemas, planteos, y máxime en nuestras sociedades, donde la desigualdad es cada vez más acuciante y por lo tanto esa distancia es cada vez más profunda, y ese distanciamiento al entrar en los frontispicios universitarios, en los claustros, los pone en cuestionamiento, obviamente, ¿no? Es claramente donde más se empezó a discutir el sentido de la extensión universitaria fue a partir de la crisis de los 90 y del 2001, ¿no? Esa gran gesta popular, producto precisamente de los niveles de exclusión y de empobrecimiento de la población que nunca se había vivido antes en la historia argentina. Entonces, con tanta violencia, digo, ¿no? Con tanta fuerza.
Es ahí donde se empezó a desfigurar un poco aquel concepto de la universidad sale a la comunidad. Y empezó a darse la cosa que la comunidad empieza a demandar, a entrar en la universidad y a decir, bueno, ¿para qué están ustedes ahí adentro? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo nos miran a nosotros? ¿Qué pueden aportar a esta crisis? Que también era crisis de los universitarios, ¿no? Era crisis de toda la sociedad. Y ahí empezó a reverse bastante. Yo me acuerdo también, una de las cuestiones por las cuales yo alterné con las comunidades, con el programa, pero también en ese momento, hacia finales del arruismo, digamos, y con la crisis del 2001, pero que se manifestó en el 2001, pero una crisis que venía ya en el 95, 96, 97, que venía dándose ahí, con procesos de empobrecimiento terribles, con cierre de fábricas, ¿recuerdan ustedes? Y empezó todo el problema, una cosa muy interesante, que era el modelo de exclusión, que se dio en toda América Latina, en el mundo, y que en Argentina se vio tan intensamente. Ese modelo de exclusión implicó el cierre de muchas fábricas, ¿no es cierto? Entonces, hubo una resistencia muy interesante ahí, que tenía que ver con las empresas recuperadas por los trabajadores, y ese dato, ese fenómeno nos interpeló mucho en la cátedra económica. De hecho, algunos miembros de la cátedra fuimos, tomaron fábricas, se trabajó en INPA, en varias fábricas, acá y en el interior, colaboró en ese proceso, y ese proceso se aprendió mucho. ¿Para qué sirve la topología económica? ¿Para qué trabajar en estas cosas? Y sobre todo, en la UBA hubo una reacción por parte de las autoridades de la UBA muy interesante, que largaron en ese momento, en el año 2002, 2001 o 2002, no me acuerdo bien, que se llamaban los programas de urgencia social. Entonces había que presentar proyectos, y nosotros junto con la Facultad de Economía, con Ingeniería, con Derecho, bueno, presentamos un programa de urgencia social vinculada al apoyo a las empresas recuperadas por los trabajadores. Así lo llamamos, ERT. Y ese proyecto implicó meter a muchos ingenieros, economistas, a trabajar en dar respuesta a ver cómo podían los trabajadores que se hacían cargo de la autogestión de empresas que nunca habían estado en la gestión, sino que eran trabajadores de planta, podían hacerse cargo tanto de la gestión como de la reparación de las empresas que estaban todas destruidas, porque faltaban máquinas, faltaban piezas, faltaba mercado, faltaba todo. Había que reconstruir. Digo que fue una interesante experiencia, pero interesante también por lo negativo, porque ahí nos dimos cuenta cómo el formato de los ingenieros estaba dado por Techin. Entonces, un ingeniero formateado para Techin difícilmente pueda hacer algo con una pyme en crisis, digamos. Lo que dijeron es, no, pero estas empresas son inviables, ya sabemos que son inviables. El tema era cómo, de la mano de los trabajadores, poder hacerlas viables. Ese era el desafío. Pero la inmediatez de la cosa, el ingeniero formateado, en el modelo de la ingeniería de la gran empresa, se enfrenta a algo que es algo que no puede existir, digamos, de la misma manera que el sistema. Piensa como el sistema. Es una pequeña empresa que tiene que desaparecer porque no es competitiva, pero sin embargo, ¿cómo se mide esa competitividad? Se mide en función de lo que produce y el mercado que está controlado, dominado por una serie de empresas mayores, etcétera, etcétera, pero no se mide en función de lo que cuesta en un momento de crisis generar un puesto de trabajo. Si se hubiese, nosotros hicimos ese trabajo, de poner en valor cuánto cuesta crear un puesto de trabajo en una situación de crisis.
Y ahí uno suma la cantidad de trabajadores, el valor es inmenso, digamos, ¿no? Si uno, digamos, discute en términos de valor y no de precio, lo que significaba el movimiento de empresas recuperadas, podía mostrar claramente que esas empresas le generaban una gran solución al Estado. ¿No? Al Estado que quería, intentaba por lo menos apaciguar la bronca, apaciguar el conflicto, manejar la situación de alguna manera. Así que en esa también fue una experiencia interesante que nos permitió ver las posibilidades y los límites que tiene también la universidad en la intervención en estas situaciones, ¿no? Porque a mí me parecía algo que uno lo podía ver desde el punto de vista teórico, ¿no? Es decir, cómo el sujeto excluido, el trabajador, lejos de refugiarse en el territorio, vuelve al espacio de la producción. Y ahí resiste mejor, ahí resiste con sus propias herramientas, porque en el territorio queda como aislado, ¿no? Queda como invisibilizado. Al sostener los medios de producción, se visibiliza de otra manera y resiste la exclusión. Esa era la idea teórica, ¿no? Pero ¿qué pasa? El modelo, digamos, también planteado por el gobierno incluso emergente, el gobierno kirchnerista en ese momento, pensaba que esto era transicional, que la crisis era una cuestión de volver a la inversión y volver a la recuperación y que todo se iba a normalizar rápido. Entonces, el tema de empresas recuperadas era un tema coyuntural, no era un tema estratégico. ¿Entiende eso? Porque justamente ahí está el problema. La inmediatez. O sea, los trabajadores indios, los sujetos excluidos, solamente resuelven cosas en la inmediatez. No son sujetos estratégicos para la construcción del Estado. Y realmente la capacidad que tienen estos trabajadores, hoy se siguen recuperando empresas, al hacerse cargo de una empresa y al hacerse cargo de su gestión y aprender, el aprendizaje, ese aprendizaje es impresionante en cuanto a formación y capacitación, algo que no lo da ninguna universidad, ¿no? Y el hecho de defender a los ponchazos el lugar en la sociedad, en la producción. Eso es un tema no menor, ¿no? Como recuperación de saberes también, no solamente como hecho interesante desde el punto de vista antropológico, sino como recuperación de un sujeto, digamos, que en este contexto también tiende a ser excluido, en el sentido invisibilizado, en el sentido exterminado por el neoliberalismo, ¿no? Es un proceso de concentración y de financiarización de la economía. Así que bueno, yo creo que en este ida y vuelta es donde está la clave para entender cómo la universidad se revisa a sí misma a partir de este proceso de interacción con los sujetos que van siendo excluidos, que van siendo desplazados de la construcción de la sociedad. Un desplazamiento que es en realidad una lucha, algo que solamente desde el poder se puede pensar como acabado, sino que se lo vive cotidianamente como una cuestión de vida o muerte. Más hoy, digamos, donde este proceso se siguió profundizando y hoy tenemos niveles de esto que llamamos la exclusión, inimaginables incluso hace 20 años atrás. Por lo tanto, el desafío hacia la universidad es
cada vez mayor. Y sin embargo, fijémonos bien, si bien hay muchos programas, y esto lo charlamos ayer con Juan, muchos nuevos programas de trabajo en comunidades, de trabajo con los movimientos sociales, en los barrios, la universidad se ha desplegado en esos espacios y construye otras cosas, siempre es como una especie de dádiva, no como algo central en la construcción. No creo que los sujetos que están participando en esto lo piensen así, pero digo, la estructura institucional lo sigue pensando de esa manera, ¿no? A pesar de que se institucionalizó los Humanex, ¿no? Se institucionalizó la extensión como un lugar también importante para la universidad, y eso es un logro, pero también frente a la gran crisis que hay debería ser mucho más profundo, me parece a mí, de lo que hoy todavía es. No sé, yo me puse a hablar de esto, tal vez con alguna pregunta me pongan en caja de nuevo y me hagan hablar de lo que les interesa, yo por estos lados, ¿no? El SIDAC, faltó hablar de eso tal vez, que era la otra cosa que inventamos en su momento, tuvo que ver con otra pequeña historia también. Todo tiene que ver con su historia, ¿no? El porqué. El SIDAC, el Centro de Innovación para el Desarrollo y la Acción Comunitaria, surge cuando gana Macri en la ciudad. Cuando Macri gana en la ciudad, ¿qué pasaba? La idea era que, justamente, lo había anunciado él, iba a recortar todos los programas sociales, y los programas sociales eran conquistas populares también, no es solamente dádiva del Estado. Vemos que estas cuestiones son dialécticas, ¿no? Que parecería ser a veces como que los programas sociales, no sé, el plan alimentar, o el plan trabajar, no sé, todos esos dispositivos que se generan en el Estado parecerían ser cosas como invenciones del panóptico Estado para contener a la gente, y en parte es así, pero en parte es porque, gran parte es por la lucha popular, no existiría. Sin lucha esas cosas no existen. Fijémonos nomás en Perú, en otros países, los dispositivos no están. Pero el SIDAC se construyó, bueno, decía, en el momento en que justamente todas esas conquistas se iban a recortar en la ciudad. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a inventar algo, que la universidad sirva para algo. Inventemos el SIDAC, que es armar un dispositivo para que los programas que son nacionales puedan bajar a la ciudad también. Y en los territorios de la ciudad más pauperizados, el sur. Por eso ocupamos ese territorio, fue una pelota terrible, porque fue una ocupación, una negociación con los movimientos sociales de ahí, hicimos una cooperativa de mujeres con la cual se construyó el SIDAC. Esa cooperativa fue interesantísima, porque eran mujeres que entraban a la construcción, a un sistema de aprendizaje para ser maestro mayor de obra, para hacer plomería, para hacer... Y su ensayo, laboratorio, fue lo que hoy es el SIDAC físicamente, que está hoy. Que después, bueno, ahora en la realidad quedó todo rodeado de ese complejo habitacional, por historias, bueno, que son también larguísimas, ¿no? Pero digo, también tenía esa función. Cuando uno genera algún espacio así, a mí me parece que lo debe pensar, bueno, ¿cuál es la función de esto? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué ruido podemos hacer en este mundo tan silencioso? Y de alguna manera nos acompañaron mucho los líderes de ahí de la villa, movimientos sociales de la zona, que hoy es la CETEP. Y bueno, sigue funcionando y resistiendo como puede ese lugar, ese pedacito del lugar en el mundo que hoy en día está rodeado por esos edificios y que no sé cuánto va a durar. Sabemos todos que está en peligro de extinción también.
Esos son un poco asitos del extensionismo, para decirlo de alguna manera, que se intentó hacer. Que obviamente que el SIDAC pudo ser también posible en su dimensión, de tener un lugar físico, un territorio y todo lo demás. Bueno, teníamos cierto poder mínimo dentro de la universidad, a través de la facultad, y lo pudimos ejercer. Pero, de hecho, la UBA copió con Sildañez algo similar, es decir, fue algo que impactó. Sobre todo lo que impactaba era qué hace la universidad en este mundo tan excluyente, la universidad tan desarraigada, cómo hace para encontrar su legitimidad de alguna manera. Entonces, estos movimientos tienen cierta eficacia. Independientemente que la tendencia siempre es después a volver a la, entre comillas, normalidad de la extensión. Pero bueno, esas son las pujas, las idas y vueltas en las que uno está metido, y que en esas pujas es donde se aprende. Digo, cuando hacemos estas cosas no es por ganas de joder nomás, sino porque en el joder hay un aprendizaje, hay una enseñanza, hay una experiencia, tal vez mucho más rica que la propia aula. No tendría sentido que lo hagamos tampoco desde la universidad. Es decir, si decimos que la universidad es multiversidad, bueno, que sea multiversidad, que haya otras voces que se puedan expresar en la universidad, y hacerla más compleja, hacerla más integrada, tenga lazos no solamente entre los académicos o entre los académicos y la clase media, sino que tenga lazos con todo el conjunto de la sociedad. Y que la ciencia de alguna manera se construye también en esa amplitud. Digamos, ¿no? Conocimiento científico, conocimiento académico, es una autorreproducción. Bueno, con esas ideas es que en los distintos casos intentamos trabajar. Y siempre con el acompañamiento de estudiantes que se acercaron, que quisieron participar, que les interesaba abrir un poco el juego de la clase y práctico y examen, para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Así que bueno, no sé, yo no sé cuánto tiempo hace que estoy hablando, son las 6:10, no es tanto. Dijimos a las 5, son 1:10, pero no sé, podemos volver al texto, podemos ir a otros textos, pero tal vez la mejor forma es con preguntas, ¿no? Que si les interesa que profundicen algo, uno va picoteando y va diciendo así, tengo una cosa muy armada, un disparador. Comparto, Hugo, perdón, me meto, comparto que es un buen momento para pensar algunas preguntas. Es un buen momento para abrir un diálogo con vos, que ojalá se pueda dar en este contexto. Y como si les parece a los demás, me dicen si hay alguna pregunta, si hay alguna cosa que quieran ahora articular con Hugo. Si no, por supuesto, yo voy a tener algunas preguntas, Hugo. Y seguro el resto de los compañeros. Bueno, rompemos hielo entonces con una pregunta mía. Yo te escuchaba, Hugo, además de toda la cosa emotiva que mueve en nosotros todo lo que contás. Sí, viendo todo el recorrido, se me antoja que hay como una participación fuerte, con muchas ganas de eso, de la expansión de la universidad sobre aquellos sectores en donde queremos construir algo, queremos entender algo, queremos
construir un conocimiento o construirlo colectivamente, ese conocimiento, no solamente al interior de las aulas. Lo que veo con todo el proceso que vos contás es que hay algo así como, no quiero ser tan esquemático porque es mucho más complejo que esto, pero como para hacerlo simple, hay algo así como momentos de cierta normalidad, como dijiste recién, y momentos en donde el conflicto, en donde la resistencia se hacen más necesarios y más fuertes. Y en esos momentos es cuando surgen propuestas más claras, por ahí no orgánicas de todo el quehacer universitario, sí de cierto espacio, en el caso de lo que vos contaste, que es filosofía y letras, pero en esos momentos de normalidad, ¿qué hacemos? En esos momentos de normalidad la universidad también existe. Me parece, menciono momentos de normalidad como una manera de caracterizarlo, ningún momento es normal, pero sí momentos de cierta baja intensidad en los conflictos, tal vez. En esos momentos la universidad también existe, los conflictos también existen, los sectores postergados, invisibilizados también existen. Y entonces me da un poco la sensación, y a esto va mi pregunta, de que no hay una respuesta muy orgánica, fuerte. Quiero decir que la extensión universitaria no termina de construir su lugar, sino con estas cosas medio espasmódicas que han hecho, espasmódicas en el sentido de toda la Universidad de Buenos Aires, pero que en el sentido de nuestra facultad han hecho lo que es la base de la propuesta de extensión universitaria nuestra. No sé cómo lo ves, Hugo, cómo trabajar con proyectos de largo plazo para el rol de la extensión universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Más allá de los momentos de crisis agudas que exigen respuestas inmediatas, como un proyecto más de largo plazo. A ver, sí, es la pregunta del millón, ¿no? Claro. Lo primero que uno tiene que tener claro es que la universidad, la institución universitaria es inmanente al sistema, no es un grano del sistema, sino que es tal vez parte de su piel, de su organicidad, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos claro eso, bueno, tampoco es que le vamos a pedir peras al horno, ¿no? Para decirlo rápidamente. De todas maneras, somos trabajadores de la universidad y queremos hacer algo con eso. Como cualquier trabajador en cualquier ámbito institucional, que son todos del sistema, porque el sistema es eso, es un conjunto de instituciones, se reproducen y tratan de reproducirse como pueden. Bien. A mí me parece que, justamente, vos fijate, lo de normalidad y de momentos de crisis, ¿no? A mí eso me hace acordar también el principio del relato. Cuando yo llegué a la Argentina, y vuelvo atrás, de nuevo, otra vez yo, pero disculpen, para que se vea lo vivencial de la cuestión, que creo que tiene que ver. La antropología, se estaban dando todos los concursos en la década del 80, digamos, 84 al 87, más o menos se generan los primeros concursos democráticos en la universidad, después de la dictadura. Y digamos, y se había creado la currícula de antropología, ¿no? La carrera de antropología se había reabierto con un currículum, vamos a decirlo epistemológicamente, estructural funcionalista, ¿no? Es decir, las sistemáticas, las teorías, todo en un orden que en todo era bastante funcional. Todo el sistema de materias daban una naturalidad que la podríamos llamar estructural funcionalista.
Y en esas materias, la cuestión de los sujetos excluidos por la historia, excluidos por la propia antropología o visibilizados de la manera, no aparecían, ¿no? Todo en esa época, yo me acuerdo porque lo discutía mucho en los pasillos, con el RAN, que en paz descanse, con María Rosa, ¿no? Y todos mis colegas de esa época, que me miraban medio extrañamente, que yo me venía de México a concursar a la Argentina, y que me venía medio de reojo también, y que yo decía, bueno, y la cuestión indígena en Argentina y todo, mirá, pero eso es, son de la derecha. La cuestión del objeto indio es de la derecha. ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Lo decían con seriedad, no es que me lo decían como una chicana, me lo decían seriamente. Por eso apareció antropología urbana, antropología educativa, antropología de esto, pero menos la cuestión indígena era de la derecha. Una cosa muy loca, muy delirante, pero muy instalada, ¿sí? Así se normalizaba la universidad, ¿no? Los concursos, la normalización, ¿no? No es porque yo era un disrupcionista, sino porque venía de otra lógica. Miré la cosa desde otro lugar, donde no podía ser que la antropología, no porque el objeto clásico de la antropología sean las comunidades indígenas, no es así, porque se había ayornado con otros, obviamente, pero ellos llamaban objeto de estudio, antropología urbana, y en realidad, qué sé yo, no sé si ni lo indio, ni lo urbano, ni lo campesino, le hacen ni a la antropología, ni a la ciencia política, ni a ninguna disciplina en particular. ¿Qué construís vos ahí? ¿Con qué preguntas? ¿Con qué objetivos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Hacen así eso tiene interés o no. Entonces, lo de la normalidad, por eso digo, si uno viene de experiencias de crisis, la normalidad la pone en cuestión también en el momento de normalidad, digo, ¿no? Que esa es la tarea tal vez de la crítica, de recuperar lo anormal en la normalidad, para decirlo de alguna manera rápida, ¿no? De recuperar que eso que nosotros vemos como normalidad es una apariencia, pero que en lo profundo está, digamos, mordido, permanentemente está horadado, está cuestionado permanentemente por otras experiencias, por otras subjetividades, por otras vivencias que están escondidas en esos modelos de normalidad. Entonces, me parece que ya es una actitud tal vez del intelectual, llamarlo, no sé, o de las organizaciones, de los partidos, no sé, trabajar en la normalidad con criterios de anormalidad, digamos, ¿no? No con criterios de anormalidad, sino no perdiendo la memoria de que detrás de toda normalidad hay una normalidad que la sostiene, de alguna manera. Entonces, eso me parece importante, cómo mantener esa llama de pensar no solamente en términos funcionales a la normalidad, sino de cómo esa normalidad está escondiendo otras cuestiones, ¿no? Y eso se hace colectivamente, más que la actitud personal de un intelectual o de un académico, de un científico, de un obrero, de quien sea, se hace colectivamente, se sostiene en esos lugares más colectivamente. Por eso es importante el programa, por ejemplo, ¿no? O es importante un partido político, digo, o es importante un sindicato, digo. No solamente por la cuestión reivindicativa, sino porque tiene una memoria de donde surgió. Un sindicato no surge de la normalidad. Una organización social no surge de la normalidad. Una comunidad indígena no surge de la normalidad. Puede surgir de la normalidad, sí, porque no fueron inventadas muchas comunidades, ¿no? Pero la cuestión, me estoy acordando de la iglesia anglicana en la historia, pero la cuestión es cómo
esa construcción colectiva surgió en un momento de crisis y tiene una memoria tal que le permite no creer en esa normalidad en términos absolutos. Vivirla así tal vez porque todo el mundo quiere vivir en normalidad, pero sabe que es gran parte de una ficción. Y en ese sentido te permite vivir esa normalidad, yo digo críticamente, pero te lo permite vivir con mejores expectativas. Porque si vos la normalidad la vivís tal como es, te querés suicidar, me parece, ¿no? No sé, estoy diciendo medio pavadas, pero no sé si estoy yendo por el lado que querías, Juan. Sí, Hugo, gracias. Sí, justamente esta relación de normalidad y momentos de crisis y qué respuestas se dan. Me parece muy interesante tu planteo. En realidad nada es normal, nada es anormal. Transitamos con una visión crítica permanente y detrás de toda esa construcción de normalidad o anormalidad está el poder y es lo que tenemos que ver críticamente. Me parece muy interesante, Hugo. Sí, exactamente a eso iba. Gracias. No sé si alguien más. Ahí está Hernán. Hay una pregunta por escrito, me parece. A ver. ¿La podés leer? A ver, dice, Maite, dice, lamentablemente... estás ahí, pensé que te había... No, ¿qué tal? Es perdón si no es el espacio, pero aprovecho porque no nos vemos en vivo y bueno, quería saber si hubo cuenta con el contacto de Enzo Constantino, que es el que está organizando los talleres de apoyo universitario en el CIDAC, o de alguien que lo organice, porque no encuentro forma de contactarme y quería participar. Ajá. No, te soy sincero, no, porque yo hace un par de años me jubilé, no tengo vínculo con la universidad, salvo el programa o algún curso que otro, la materia, alguna que otra clase teórica, pero estoy haciendo otras cosas, no, Claro, no necesidad. vinculado a la universidad. Claro, gracias. Por ahí te puedes contactar, Maite, con Juan Pablo Cervera Novo, que es el que coordina el CIDAC, que él debe tener... Si querés, después te pasamos el mail de él y le podés consultar. Dale, ¿por dónde me lo pasan? A ver, yo lo busco mientras seguimos y te lo... ¿Querés que mando un mail y me lo contestás ahí? Dale. Yo lo busco en Escribime por chat tu mail. Gracias. Dale. De nada. Perdón, aproveché el espacio. Mi gran problema es que se me tapó el mate. Hola, bombilla. Bueno, no sé cómo seguimos, Juan. Hernán por ahí tenía alguna inquietud. Hola, yo quería hacer una pregunta. Primero, Hugo, yo te iba a preguntar respecto de el texto que estamos trabajando en este espacio. Ahí va a irme. Pero antes de eso, esto último que vos hablaste me dio el pie como para pensar otra situación, ¿no? Esta cosa de, bueno, que en cierto momento, si se quiere, estaba capturada la cuestión indígena, por lo menos en la academia, por la derecha. Y bueno, yo estoy ahora en Esquel, ¿no? Yo vivo acá ya hace varios años y sigo participando en el programa desde acá, articulando con toda esta región. Bueno, lo sabemos todos, ha atravesado una serie de conflictos que han estado visibilizados en medios y ha sido objeto de grandes confrontaciones, ¿no? Y yo lo que me preguntaba cuando te escuchaba es, ¿cómo ves vos esta situación donde la interpelación que generan algunos movimientos indígenas, por poner el caso, pero uno puede pensarlo en latitudes también, que no es por momentos también capturada, digamos, esta interpelación por la derecha política, para utilizarla en las pujas, digamos, nacional en las que está jugando, ¿no? Entonces, esta cuestión de que la interpelación indígena, que es una interpelación muy potente, ¿no?, hacia el Estado, hacia la ciudadanía, hacia el estado de las cosas, no necesariamente la estamos por ahí articulando
del lado, digamos, del campo popular o de una perspectiva progresista, sino que existe el riesgo de que también la derecha la pueda articular de alguna manera como para usarla en su provecho. ¿Qué opinión o qué impresiones tenés sobre eso? No, totalmente de acuerdo. A ver, voy a ser extremista con esto. Vos que estás en Esquel, ¿no? Allá en el sur, bueno, las comunidades mapuche, ¿no? Del sur, que no hay mucho en Esquel, pero hay algunas familias, ¿no? La antropología ha construido en el sur, con la cuestión de los mapuches, esta cuestión de que viene de la tradición de esta antropología esencialista, ¿no? De construir una especie de mapuchicidad, por ejemplo, ¿no? De una identidad única, esencializada, que le ha servido mucho a la derecha. Y le ha servido mucho a la derecha. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vos esencializás una identidad, como el tema mapuche, más allá de que hay un reconocimiento a los mapuches en la Constitución del 84 y todo lo demás, pero en realidad la complejidad del mundo mapuche es muy amplia y tiene tanta amplitud como historias de relaciones interétnicas han tenido con el Estado, con organizaciones empresariales de la zona, con las provincias, con la política, o sea, son sujetos atravesados por esa historia, y ponerlo en la mapuchicidad es muy fácil ponerlo muy cerquita, por ejemplo, del RAM, ¿no? Por ejemplo, esta construcción que hizo los servicios de inteligencia con los mapuches, de ponerlos en un lugar, otra vez, fuera de toda construcción democrática, de toda construcción del Estado democrático y participativo por parte de los pobladores. Estoy diciendo una cosa fuerte. Y yo creo que la antropología no es naif en todo esto, no está exenta de esa cuestión. Al construir la necesidad de construir esta cosa esencializada de la identidad. Peor aún, en muchos casos, a construirse como interlocutores de esa identidad que se construye desde la antropología, ¿no? A mí me preocupa eso en cuanto a práctica de interpelación, como decís vos, ¿no? Los mapuches tienen mucha razón, los mapuches, las familias, los lofts, tienen mucha sabiduría cuando interpelan a los antropólogos. Y ustedes, ¿qué hacen? Vengan, tienen que trabajar para nosotros, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, bajando línea, e interpelando a que el antropólogo sea el representante de alguna manera de sus intereses, ¿no? Lo cual no está ni mal ni bien, simplemente lo que digo es que eso es parte de una historia donde a vos te ven como que tenés más poder que ellos para hacer determinadas cosas y por lo tanto te interpelan para eso. No digo que esté ni bien ni mal eso, digo simplemente que es un problema ese compromiso, ¿viste? Porque de alguna manera también hay que ver cómo vos te posicionás en ese lugar, te situás en ese lugar, porque sos parte de un entramado de relaciones de poder en el que tal vez no podés distanciarte para ver realmente cómo juega todo ese armado, ¿no? Digamos, no sé, me parece a mí que con la cuestión indígena y con las políticas de reconocimiento se ha hecho toda una mise-en-scène muy grande, pero poco estudiada y sistematizada, y que ha servido poco para el ejercicio de los derechos, y sí mucho para la construcción de estigmas. Digo,
muy poco territorio se ha logrado desde las reivindicaciones. Cuando hay un territorio que reclamar, siempre el mapuche termina del otro lado de la cordillera. Así como el huichí termina en Bolivia o en Paraguay o los guaraní, cuando se toca los intereses, porque encima la Constitución del 84 ha planteado que los recursos naturales y los territorios son exclusividad de las provincias. Entonces ahí se ha generado un dispositivo muy perverso. Muy perverso. Fíjense ustedes que donde mayor, eso lo discutía con la gente de parques nacionales, donde el mayor lugar de conflictividad que está teniendo hoy el Estado es en los parques nacionales. ¿Por qué? Porque en los territorios provinciales se encarga bien el Estado de masacrar al que se ose, digamos, tocar la sagrada territorialidad de los intereses privados. Y entonces el Estado, que tiene sus enclaves ahí puestos como parques nacionales, aparece como la niña, la damisela a la cual se le puede meter ahí un montón de reivindicaciones y de acuerdos, qué sé yo, que después no se pueden cumplir. Y ahí está el nivel de conflictividad, y ahí está, digamos, los intereses, están los intereses de la derecha, en el caso de Patricia Bullrich, los servicios de inteligencia, que tienen intereses en la territorialidad patagónica hace mucho tiempo, incluso hasta secesionistas, para poner a los mapuches en el lugar del enemigo interno, otra vez, militarizar el vínculo, militarizar las relaciones con los pueblos originarios. Creo que es una situación muy compleja, estoy diciendo así, ¿no?, títulos, pero es un problema que el antropólogo tiene que tener mucho cuidado en cómo trabaja, cómo se involucra, cómo aporta al desarrollo de la cuestión democrática de eso, porque tampoco vas a poder resolver el conflicto, lo que podés hacer es aportar, digamos, a una mirada democrática del asunto, ¿no? Y parar o deconstruir esta cuestión militarizante que tiene siempre la derecha respecto a los indígenas, ¿no?, que ha tenido históricamente y la sigue teniendo. Por eso decía al principio que lo de Patricia Bullrich no es un fenómeno raro, exótico, es parte de la genealogía del Estado y los servicios de inteligencia de nuestro país. Cómo construyen la otredad de esa manera. Y los antropólogos que estamos llamados a reconocer la otredad, nos metemos en un brete cuando no miramos la cosa con cierta, ¿cómo te puedo decir? Con cierta mirada crítica, ¿no? Y no simplemente haciendo seguidismo, ¿no?, de la cosa, identificándonos con esas identidades que fueron construidas en otro lugar. No son identidades, no existe una identidad genuina, no hay nada genuino en ninguna identidad. No, totalmente de acuerdo. Yo lo que pensaba es también en términos de cuando incluso desde posiciones progresistas, digamos, posiciones vinculadas al desarrollo de las fuerzas sociales de base, entran en contradicción con este tipo de demandas o este tipo de reclamos, ¿no? Uno lo puede ver bueno, lo conocemos en el Chaco con la expansión de cierto núcleo productivo en las llanuras, que a su vez saca a productores o campesinos más chicos que se van a las zonas periféricas y ahí se generan, ¿no?, rispideces y conflictos. O cuando grandes empresas traen litio de la salina o entonces, incluso cuando en el nivel nacional que se están dando pujas mucho más importantes que las que ocurren localmente, sin embargo generan conflictos que después complejizan la situación a tal punto que después ya la comunidad indígena ya no creen directamente en nadie. O sea, ni en la derecha ni en la izquierda, y asimilan todo a la misma identidad estatal.
Sí, sí. De hecho, esa es la función de la estigmatización, que queden afuera siempre, ¿no? A eso voy. ¿No? Construir, digamos, a veces, por ejemplo, yo creo que mucho de todo esto que está sucediendo hoy, de la no imposible, la imposible ni siquiera cuasi resolución del conflicto con las comunidades indígenas, tiene mucho que ver con la Constitución del 94, perdón. Con esto de un federalismo plástico, digamos, un federalismo superestructuralista, ¿no? Y vos fíjate que el único organismo que funciona de vínculo con las comunidades indígenas en el país es nacional. Sin embargo, los territorios son provinciales y los institutos provinciales no funcionan. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ese juego, en ese entramado, esa telaraña que quedan atrapados las comunidades, los pueblos, las familias, los pobladores, los campesinos, es muy... es parte de la genealogía del Estado. Hasta no, para mí hay que, en ese sentido, yo defiendo una reforma constitucional nuevamente, porque eso es un desastre, eso nos lleva a un atolladero. Nunca se va a resolver la cuestión indígena en Argentina, o a resolver, o por lo menos que haya un acuerdos, digamos, democráticos de territorialidad en el marco de esta constitución. Imposible. Es tal vez peor que la Constitución del 53, porque por lo menos la Constitución del 53 no reconocía nada. Acá hace como que reconoce y estigmatiza y excluye. ¿Verdad? Y entonces es un juego perverso. A eso voy, digo. Es mi opinión, ¿no? Obviamente estoy diciendo que tal vez una brutalidad, pero yo soy medio bruto y no se puedo darme el lujo de decir brutalidad. No, está bueno, Hugo, muchas gracias. Bueno. No sé si hay alguna pregunta más o alguno de los que están participando. No, a mí se me ocurrió en relación a lo que había preguntado Hernán, como me quedó como una curiosidad por su experiencia cuando fue al Chaco en los 90, y si usted vio todo eso, o sea, más o menos de lo que está hablando ahora, si vio toda esa problemática, ya la pudo ver en su experiencia en el Chaco, en los primeros 90, cuando usted fue por ahí. Sí, lo de Chaco fue un aprendizaje también para mí, ¿viste? Porque esta cosa de que uno va, hace trabajo de campo y no solamente extrae información, sino aprende, genera información. Hubo un proceso. Yo me inicié ahí, en el Chaco, fui a trabajar, mi primer trabajo de campo fue con un biólogo, Aristóbulo Bananta. Ustedes lo conocen, que hay un artículo publicado en conjunto con él, originariamente. Él tenía un trabajo para el CONICET, para el CEFAPRIM, que era recolectar plantas medicinales, las recogían, las guardaban, le ponían nombre, la gente le decía para qué servía, pero tenía muy buen vínculo con las comunidades y había trabajado durante toda la época de la dictadura, incluso sabiendo cómo funcionaba el trabajo etnográfico del CAEA y los antropólogos de esa época. Al principio yo me interesé mucho por esto de los relatos, como le decía antes, y me metí con él a ver cómo era toda esa historia, a ver cómo fue la cocina, la recuperación de los relatos, bueno, toda esa práctica a mí me sirvió mucho para aprender cómo trabajaba esa antropología. Pero en el calor de ese meterme ahí, aprendí que la gente tenía sus intereses, sus demandas. Era un conflicto por la tierra enorme, que aparecía justamente
en el primer gobierno de los Romero padre, que se había dado el tupé de decir, como peronista, que él iba a generar la primera ley de entrega de tierra a los pobladores del Chaco, a los pobladores originarios, así decía la resolución, en la democracia argentina, en realidad en la historia argentina. Decía eso Romero, su discurso. Y eso generó una gran expectativa, tanto en los indígenas como en los criollos, que generó todo lo que fue el movimiento por la tierra, que sigue hasta hoy, que llegó a los tribunales internacionales, en el Chaco. Entonces, a mí me pareció que pasar de este interés por cómo trabajó la antropología a pasar a interesarnos y a aportar a esa lucha por la tierra era muy importante. Y a mostrar, y así lo hicimos, mapas, con un montón de laburo en las comunidades, cómo venía la mano desde los dispositivos del poder provincial, que era toda una manipulación también de las etnicidades, justamente para no entregar ninguna tierra, porque esa tierra, digamos, queda en el limbo ahí del hecho político, del clientelismo, de millones de sistemas que se usan respecto a las promesas por la tierra en nuestro país. Y bueno, entonces ahí cambiamos de objeto de estudio, para decirlo de alguna manera. Construimos junto con los pobladores ahí el interés por ver qué estaba pasando. ¿Por qué un gobernador como Romero dice que va a ser el primer gobernador que va a entregar con la nueva, digamos, idea de reconocer a los pueblos indígenas y qué sé yo, y que generó un movimiento de subjetividad, de interés político, allí que nos hizo cambiar en la mirada, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir porque el sujeto que está mal no es simplemente un sujeto pasivo que le sentaba en un banquito, le sacaban un relato y la antropología se lo llevaba, sino que hay un proceso de lucha acá, de intereses, en los cuales tenemos que analizar, que participar y ver y comprometernos y distanciarnos para poder generar algún aporte en todo esto, ¿sí? De hecho, construimos un mapa importante del conflicto, de las reivindicaciones de cada familia, de cómo era el conflicto y dónde empezaba el interés de las comunidades y el interés de los criollos, y los lugares de conflicto, los puntos, nodal. Todo eso fue un gran trabajo que hicimos, un trabajo que nos interesó mucho, porque justamente mostraba a su vez desde la parte de la subjetividad del otro, que el indio no vivía en un mundo mítico, en un mundo de la antropología, vivía su propio mundo de reivindicaciones territoriales y de demandas como cualquier hijo de vecino. ¿Qué pasa? Que lo hacía de un lugar en el cual había sido construido como indígena, como comunidad, en un territorio en el cual había sido aislado, encerrado, fronterizado, etnicizado incluso, que aún así, y desde ese lugar, se rebelaba y peleaba por sus derechos. Entonces, para nosotros era interesante mostrar eso también, ¿sí? Que la lucha por los derechos territoriales de los pueblos existe, porque parecía que no existía. El hecho de que no haya un reconocimiento territorial de los pueblos es porque el indio sigue viviendo en ese mundo mítico, cultural, en todo caso culturalista, para decirlo de alguna manera, culturalista. ¿Me explico más o menos? Sí, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Me parece muy interesante esto último, Hugo, porque plantea un poco esa cuestión de preguntarse permanentemente cuando hacemos trabajo, sobre todo en territorio, en relación con las organizaciones, para quién trabajamos, para qué hacemos lo que hacemos.
¿Con qué nos comprometemos y de qué nos distanciamos? Muy interesante. No sé si hay alguna otra pregunta o podemos agradecer y liberar a nuestro invitado. En esto, déjame decir una última palabra para completar lo que decía el compañero acá. Sí. La construcción del objeto, que parece ser a veces, no es objeto, es sujeto, no importa, llamarlo como quiera. La construcción del objeto es algo que se comparte en esa práctica etnográfica, ¿no? Es decir, vos vas con tu interés antropológico porque tenés tus paradigmas, tus preguntas, tus problemas, tu forma de querer aportar al desarrollo de la antropología, que es tu disciplina y que te da la posibilidad de hacer una carrera, bla, 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 bla. Pero en la práctica de campo, vos te das cuenta que eso puede ir cambiando, debe ir cambiando, porque vas vos aprendiendo cosas en ese proceso, la construcción misma del objeto. La construcción del objeto no es una cosa de una persona, es de una relación, un conjunto de relaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Me parece que a veces tenemos mucho el paradigma, digamos, de la tesis de que tenemos. Está bien, eso es un momento. La tesis es un momento, no es la vida. Es un momento de la vida que uno llega hasta un momento determinado y después puede cambiar. Esta idea a veces en el CONICET o en los organismos de ciencia y técnica que vos tenés que trabajar siempre el mismo tema y eternamente, es lo más aburrido que hay y aparte lo menos comprometido y lo menos distanciado también que puede existir en cuanto a el interés científico, digamos así, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es la reproducción de lo mismo. Porque si vos no tenés nuevas preguntas, digamos, entonces quiere decir que lo que estás haciendo no es investigar, sino estás produciendo algo que partiste y lo vas a seguir reproduciendo indefinidamente. Me parece que en esa interacción, lo que permite la antropología es entrar en contradicción con esas cosas. Esas contradicciones te permiten, me parece a mí también, no digo mejorar, pero sí repensar las cosas. Tu propio lugar en el mundo. Eso es lo interesante de la antropología. Quería redondear un poquito eso por la cuestión. Me parece interesante respecto al texto, ¿no? Sí, vinculado a esto, esta cuestión de que las palabras que hemos utilizado aquí, que están en el texto y que vienen del libro de Elías, ¿no? Compromiso y distanciamiento, en este marco funcionan al revés de lo que al sentido común suenan en primera instancia, ¿no? Porque la idea de un investigador comprometido en Elías es un investigador que está, como decías antes, tan identificado con su objeto que no puede distanciarse metodológicamente, o sea, está sesgado en lo que está mirando. Eso es una parte, pero es dialéctico el asunto. Sí. Por ejemplo, el compromiso que vos llevás ese compromiso que vos tenés en tu cabeza, que sos parte de un sistema que es hegemónico, esa hegemonía vos la tenés. ¿Cómo rompés esa hegemonía? Con el compromiso, no por el distanciamiento. Entonces vos te distanciás de la hegemonía comprometiéndote en la lucha popular. Ahí va, exacto. Bien. Y ahí rompés con esa estructura que te determina que vos tenés que tener el lugar de científico, aséptico, rompés con eso. Pero rompés parcialmente, no volvés, vas y venís. Es un movimiento de construcción del conocimiento que tiene que ver con este ida y vuelta de compromiso con el distanciamiento, que es dialéctico, no es blanco o negro, no es una cosa o la otra, ¿sí? Eso es lo que yo intenté capturar desde Elías, de Elías. Y que tiene que ver con lo que ahí mismo en el texto decíamos, el debate entre Lukács y Goldman sobre
la escritura significativa, el histórico, bueno, tiene que ver con todo esto. Puede romper con la hegemonía desde el compromiso, o comprometerse, digamos, con el distanciamiento, a veces sea jugar con esa, que no es un juego de palabras, es parte de una práctica que la antropología necesita para construirse una ciencia crítica, digamos, ¿no? No como la larga ciencia que es a veces inmanente al sistema, viste, que juega para los servicios, que juega para el ¿sí? Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más? O no sé, alguna aclaración, no sé, lo que les parezca. ¿Alguien está haciendo su tesis, pensando su tesis, su trabajo de antropología, no sé? No sé, yo para romper un poco el silencio. Esta necesidad de romper el silencio a veces no nos pasa con la presencialidad, ¿viste? Porque tenemos más gestualidades. Sí, claro. Bueno, no sé si no hay más preguntas, si no hay más cuestiones que conversar. Por ahora, esto va a seguir. La verdad, Hugo, nos queda agradecerte. Agradecerte que hayas estado aquí, agradecerte todo lo que nos has brindado, que ciertamente nos ayuda a pensar el espacio, que también con ciertas formas de comprometernos y de distanciarnos estamos construyendo en este seminario. No sé, me parece que quedas liberado y que te llevas de nosotros todo el agradecimiento. No, al contrario, che, la verdad que la paso muy bien conversando con ustedes, los veo interesados, los veo participativos, todo esto me parece muy interesante. Aparte, estar en el programa es para mí volver siempre a los orígenes. Así, el mito del eterno retorno, como decía así que nada, me siento cómodo, cuando quieran, seguimos conversando. Muchas gracias. Grande. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Vale. Nos vemos. Nos vemos, Hugo, gracias.